¿Cuándo reaparecerá el Cristo? Apuntes extraídos de los libros del maestro tibetano Tuol Khul. Yo digo, de nosotros depende el cómo y el cuándo. ¿Dónde está el Cristo? ¿Qué hace el Cristo? ¿Somos conscientes de su actividad? ¿Quiénes colaboran con él? Al pensador ortodoxo de cualquier credo, le resulta difícil aceptar la verdad de que el Cristo no puede volver, porque ha estado siempre aquí en la tierra, vigilando el destino espiritual de la humanidad. Nunca nos ha dejado, sino que en cuerpo físico y de incógnito, aunque no oculto, ha guiado los asuntos de la jerarquía espiritual y de sus discípulos y trabajadores, los cuales se han comprometido conjuntamente con él a servir en la tierra. Él puede únicamente reaparecer. Muchos saben que Cristo y sus discípulos están presentes físicamente en la tierra. Saben también que el reino de Dios que ellos rigen posee sus leyes y modos de actuar, siendo conocido por muchas personas a través de los siglos. Cristo anunció que el reino de Dios se halla en la tierra y también dijo que buscáramos primeramente ese reino. Sus ciudadanos, desconocidos para la mayoría, tienen cuerpo físico, trabajan para el bienestar de la humanidad, aplican la técnica general del amor en vez de la emoción y constituyen ese gran grupo de mentes iluminadas que guían los destinos del mundo. Llegamos ahora a otro punto de estudio de este tema. Concierne a uno de los problemas más difíciles que enfrentan los maestros en este momento. Presenta también un problema excepcional para el Cristo. La vida física diaria de los maestros del Cristo y de esos miembros de la jerarquía, iniciados y discípulos aceptados, que actúan en cuerpo físico, ha sido orientada en los niveles subjetivos de la vida. Como dicen con relativa exactitud en la Biblia, aunque con muchos errores en los detalles, siempre ha permanecido con los hijos de los hombres, nunca nos ha abandonado, sino en apariencia, y quienes conocen el camino pueden hallarlo en cuerpo físico en los Himalayas, trabajando en íntima colaboración con dos grandes hermanos. Diariamente imparte su bendición al mundo y permanece con todos los días en pleno trabajo bajo el pino de su jardín, a la puesta del sol, con las manos en alto, bendiciendo a quienes tienen verdadera aspiración. Les pediría a todos los que lean estas palabras acerca de la segunda venida en este ciclo histórico que reserven su opinión respecto a la naturaleza exacta de este suceso. Mantener el concepto en personal y no vincular esa aparición con una persona o un individuo. Si cometen ese error de conectar el significado con un individuo, limitarán su comprensión y no reconocerán debidamente el propósito grupal. El trabajo de verter el principio del amor, el principio crístico, y de elevar la conciencia de las masas al punto en que ellas puedan comprender y aceptar el principio amor, constituye el principal trabajo de la nueva era. Inaugurará la era de la hermandad y moldeará a la humanidad a la semejanza de Cristo. Uno de los mensajes importantes para quienes leen estas palabras quizás lo constituya la gran verdad y realidad actual de la presencia física de Cristo en la tierra, de su cuerpo de discípulos y ejecutivos, de las actividades representativas del grupo en bien del género humano y de la estrecha relación que existe, relación que surge en ciertos grandes festivales espirituales e incluye no sólo el reino de Dios, sino también al Padre y al hogar del Padre. Cristo ha sido durante 2000 años esa figura silenciosa, pasiva, oculta detrás de las innumerables palabras escritas por un sinnúmero de hombres comentaristas y predicadores.
La Iglesia presenta al Cristo moribundo en la cruz y no al Cristo actual, viviente, trabajador y activo, que ha estado con nosotros en presencia física, de acuerdo con su promesa, durante 20 siglos. Cristo ha pasado por todas las experiencias humanas y jamás nos ha abandonado. Con sus discípulos, los maestros de sabiduría, se acerca década tras década. Cuando la iniciación de la ascensión dijo: «He aquí que estoy con vosotros siempre hasta el final de las edades», no quiso dar una vaga idea y general de que ayudaría a la humanidad desde algún lugar distante, llamado el trono de Dios en el cielo. Lo que dijo exactamente es que permanece con nosotros. La realidad de su presencia en la tierra, la forma física, es conocida hoy por muchos millares de personas y con el tiempo será aceptada por millones. Buda proporcionó una estructura de la verdad, del dogma y de la doctrina que capacitó a muchos millares de personas a través de los siglos para ver la luz. Hoy Cristo y sus discípulos llevan a cabo, como lo ha hecho durante 2000 años, la misma tarea de llevar la iluminación y la salvación a los hombres. La ilusión del mundo ha recibido severos golpes y las mentes de los seres iluminados están llegando masivamente a una creciente y mayor claridad mental. Por lo tanto, con el mensaje de Buda, el hombre puede por primera vez conocer la causa de su eterno descontento, de su constante desagrado e insatisfacción y de su incesante nostalgia. El hombre puede aprender del Buda que la forma de liberarse se halla en el desapego, el desapasionamiento y el discernimiento. Estos son los primeros pasos hacia el camino hacia Cristo. Por lo tanto, utilizando la terminología humana, a fin de interpretar las reacciones divinas de Cristo y sus discípulos, debe comprenderse que el punto de crisis responsable de la tensión jerárquica y la oportunidad de la aparición de Cristo ya ha sido superado por él y pertenece al pasado. Otro punto de tensión controla ahora los asuntos de la jerarquía espiritual y sus numerosos grupos de colaboradores. El punto de tensión, como se lo denomina en los círculos jerárquicos, fue alcanzado en el periodo de 9 años hasta 1945, un lapso relativamente breve, y tuvo por resultado la decisión de Cristo de reaparecer visiblemente en la tierra tan pronto como fuera posible y mucho antes de lo que se había planeado. El problema que Cristo y sus discípulos enfrentan es impedir que se reavive lo viejo e indeseable. Su tarea no consiste en resucitar lo muerto e inútil, sino dirigir el flujo de la vida que contenga la capacidad de reconstruir y la energía que produzca una nueva civilización. No incurriremos en un error con toda seguridad si llegamos a la conclusión de que esa congoja y demanda espirituales han ocupado un lugar preferencial en la conciencia del Cristo. Cuando Él reaparezca conjuntamente con su Iglesia, hasta ahora invisible, ¿qué podrá hacer por satisfacer la insistente demanda y la intensificada actitud de percepción espiritual con la que se verá enfrentado el Cristo y su Iglesia, que por cierto no reaparecerá toda a la vez, se hará paulatinamente a medida que vaya surgiendo la necesidad. El panorama lo verán en toda su totalidad: la súplica del cristiano por ayuda espiritual, la del budista por iluminación espiritual y la del hindú por comprensión espiritual, conjuntamente con todos los que profesan o no alguna fe, debe ser satisfecha. Las demandas de la humanidad se elevan hasta sus oídos y Cristo y sus discípulos no son sectarios. Los pueblos están preparados para recibir la luz. Esperan una nueva revelación y dispensación. La humanidad ha avanzado tanto en el camino de la evolución
que tales demandas y expectativas no están presentadas únicamente en términos de mejoras materiales, sino en términos de visión espiritual, verdaderos valores y correctas relaciones humanas. Los pueblos reclaman enseñanza y ayuda espiritual, a la par que piden alimento, ropa y oportunidad de trabajar y vivir en libertad. Sufren hambre en numerosas regiones del mundo y sienten con igual congoja el hambre del alma. Sin embargo, su gran tragedia es que no saben a dónde dirigirse ni a quién escuchar. Su esperanza es de orden espiritual y nunca morirá. Tal esperanza y demanda ha llegado al atento oído del Cristo y sus discípulos, y hasta el lugar donde ellos moran, trabajan y observan a la humanidad. ¿Por intermedio de qué agente trabajarán estas fuerzas espirituales para el establecimiento del mundo? ¿Qué medios emplearán los guías espirituales de la humanidad para llevar a los hombres hacia una mayor luz y a la oportunidad de la nueva era? El género humano está en el camino de la resurrección. ¿Quién los conducirá por ese camino? La realidad de la existencia de esa jerarquía y de su guía supremo, el Cristo, guía reconocido conscientemente por millones de personas, aunque lo nieguen los ortodoxos. Son tantos los que conocen esta verdad y tantas las personas íntegras y dignas que colaboran constantemente con los miembros de la jerarquía, que carecen de importancia los antagonismos eclesiásticos y los comentarios despectivos de quienes poseen una mentalidad concreta. Los hombres se están liberando de la autoridad doctrinaria, están entrando en la experiencia directa, personal y espiritual y bajo la autoridad directa que confiere el contacto con el Cristo y sus discípulos, los maestros. Espero que todos cuantos lean estas páginas reciban la ilustración que hemos recibido quienes lo preparamos y también que su confianza en la jerarquía y la existencia del Cristo y sus discípulos, los maestros, se acreciente con tal fuerza que impelerá a muchos más a que traten de recorrer el camino y unirse al gran número de aspirantes que en muchos países intentan hollar el sendero, llegando a convertirse en el sendero mismo. La precipitación de la crisis hará que dirijamos nuestros ojos hacia las alturas, y si nuestros corazones han llegado a la madurez y la mente está suficientemente atenta a la llamada de la humanidad, y todos pidamos por más luz, la respuesta vendrá sin duda alguna. Vendrán, hermanos míos, trayendo nuevas energías de amor y compasión, complementando el espíritu de una nueva iluminación a estos importantes acontecimientos, debe agregarse la nueva revelación que todos los hombres esperan, la cual podrá responder debido al necesario y nuevo estímulo. La meta espiritual es establecer el reino de Dios. Uno de los primeros pasos hacia esto es preparar las mentes de los hombres para aceptar el hecho de que la reaparición de Cristo es inminente. Debe decir a los hombres de todas las partes que los maestros y sus grupos de discípulos trabajan activamente para poner orden en el caos. Deben decir que existe un plan y que nada puede detener su cumplimiento. Y deben decir también que la jerarquía permanece y ha permanecido durante miles de años, y esa es la expresión de la sabiduría acumulada de las edades. Deben decir ante todo que Dios es amor, y que la jerarquía es amor, y que el Cristo viene porque ama a la humanidad. Este es el mensaje que deben transmitir ahora, y con esta responsabilidad les dejo. Trabajen, hermanos míos. Namaste.